El siguiente es un reportaje verdaderamente de horror. Que a uno, un delincuente, le haga daño, una persona de la cual no se espera nada bueno, una persona en la cual uno no confía, que le haga algo malo, puede ser terrible y merece una sanción, pero por lo menos no rompe el principio de confianza en la humanidad. Que una persona que se supone que nos quiere, que está para hacernos el bien, que está para guiarnos y que se ha presentado como modelo ante nosotros, nos haga daño, es absolutamente imperdonable. Porque no solo se da el quiebre por el acto mismo, sino el quiebre de la confianza en todo el sistema, en todo el bien. De pronto uno se pregunta, ¿en quién puedo confiar? Eso es lo que sucede en el siguiente caso. Pedro Salinas, con la ayuda de Paola Ugaz, realizaron una investigación sobre una serie de denuncias hechas por personas que se armaron de valor para denunciar actos horrendos que se habían cometido contra ellos cuando aún eran menores de edad. Actos horrendos cometidos además en nombre de la religión, lo cual es aún peor probablemente. En el siguiente reportaje de Graciela Villasís vamos a ver un recuento de algunos de los casos más terribles que narra este libro. ¿Qué sientes?, preguntó Figari. Nada, respondió Lucas, algo extrañado. Bien, ahora sácate la ropa interior. Bueno. ¿Ahora qué sientes? Un poco de aire, bromeó Lucas para mitigar su pudor. ¿No te sientes avergonzado? ¿Qué sientes? Nada, insistió Lucas. Bien, ahora acércate y abrázame. En silencio, obediente y desnudo, Lucas hizo lo que Figari le indicó. Se acercó y lo abrazó. Este es parte del desgarrador testimonio de un exmiembro del Sodalicium de Vida Cristiana, quien cuenta lo que habría vivido en casa del fundador de este movimiento, Luis Fernando Figari. El Sodalicium es una de las más importantes y conservadoras congregaciones religiosas del país, fundada en Lima hace 44 años y que hoy ha logrado expandirse en varios continentes. Según su versión, Lucas tenía 14 años y era un adolescente entusiasmado por las jornadas que promovía esta agrupación religiosa, una época en que dice terminó decepcionado y vejado por quien era su líder espiritual. Como Lucas, otros exodálites, como se les hace llamar a los integrantes de esta comunidad religiosa, han denunciado abusos físicos, psicológicos y hasta sexuales por parte de quienes fueron las principales cabezas de esta sociedad de vida cristiana. Sobrecogedores testimonios de quienes decidieron superar sus miedos y hablar, denunciar estas presuntas atrocidades ante la propia Iglesia Católica para que la historia no se repita con otros menores. Con mucha tristeza, te digo, hemos descubierto casos que señalan a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicium Cristiane Vitae, como un abusador sexual, como un depredador sexual. Luis Fernando Figari Rodrigo, líder de Sodalicium, renunció en diciembre de 2010 al cargo de superior general de la comunidad. Para entonces empezaba a conocer las primeras acusaciones de abuso sexual cometidos por parte de quien fuera su brazo derecho, el número 2 de la congregación, el hoy fallecido Germán Doig Klinge. Un escándalo que remeció los cimientos de la iglesia, pues Doig estaba en pleno proceso de beatificación en Roma. 5 años más tarde, una investigación periodística a cargo de Pedro Salinas, en colaboración con Paola Ugaz, revela nuevos y estremecedores testimonios que esta vez apuntan al propio fundador del Sodalicium. En el libro hay 5 testimonios, de los cuales 3 acusan clarísimamente a Luis Fernando sobre cómo los ha ido seduciendo con el tiempo hasta que, a través de una prueba, que no voy a explicar, digamos, porque son como estrategias de seducción medias esotéricas, caen y Figari aprovecha de esta situación y termina abusando de ellos, ¿no?
Mitad monjes, mitad soldados es un libro que ha sido elaborado durante 4 años y medio y que recoge documentadamente las denuncias de abuso físico, psicológico y hasta sexual que habrían cometido Luis Fernando Figari y Germán Doig-Klinge contra los jóvenes que vivían en su comunidad religiosa. Estas son las 3 demandas que se han presentado ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima a lo largo del año 2011 y se han entregado al padre Víctor Guapaya Quispe, quien preside el Tribunal Eclesiástico que modera el cardenal Juan Luis Cipriani. Hasta donde tengo entendido, por lo menos en uno de los casos, desde el 2011 hasta la fecha, ninguna autoridad local ni vaticana ha tomado contacto con esta persona. Y hasta el 2014 tampoco lo habían hecho con alguna autoridad del Sodalicium Christiane Vitae. Santiago cursaba el 2º año de secundaria. Cuenta que tenía 13 años cuando conoció la comunidad Sodalicium Vida Cristiana. Él se entusiasmó rápidamente luego de que su propio líder, Luis Fernando Figari, le dijera que él había sido el elegido por el Señor para algo más grande. Santiago le creyó. Figari se reunía, según relata Santiago, con un grupo selecto de jóvenes a quienes entrenaba en técnicas de yoga, en el desarrollo de la energía mística y el control mental. Cuando Santiago cursó el 5º año de secundaria, asegura que Figari lo citó en su vivienda ubicada en la calle La Pinta 130 en San Isidro, muy cerca al Olivar. El testimonio de Santiago en el libro Mitad monjes, mitad soldados es aterrador. En esta vivienda, su líder espiritual lo sodomizó. Se detuvo, se dirigió a su mesa de noche, abrió el cajón y sustrajo de ahí un pomo de vaselina para continuar con su ritual envenenado. Y algo más extraño todavía después de todo, me pidió que lo acompañara a misa. Lucas tenía 14 años cuando se unió al Sodalicium. Le encantaban los varios retiros de reflexión que organizaba el propio Luis Fernando Figari. Le entusiasmaban las jornadas del fin de semana, los juegos de fútbol y campamentos que vinieron después. Cuando Figari lo citó a su casa, sintió una enorme satisfacción. Era su guía espiritual. Pero entonces, toda la admiración que había sentido por él se esfumó. Esto habría ocurrido en una de las sesiones de consejería en que le habría pedido que se desvistiera como parte de un método de autovaloración. Figari le dijo que volviera a su sitio y le comentó algo más. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a echar en la cama y tú te vas a echar a mi costado, ¿ok? Y Lucas acató la orden totalmente desnudo. Se echó al lado de Luis Fernando. Hubo un silencio pausado. Abrázame, decretó el fundador de pronto. Y Lucas lo abrazó. Pedro Salinas tiene en su poder una copia de las denuncias que de puño y letra firmaron las presuntas víctimas de pederastia de Luis Fernando Figari. Documentos que registran detalladamente el trauma violento y sexual al que habrían sido sometidos por el fundador del Sodalicium. Acusaciones que han sido presentadas hace 4 años ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima y que hoy están en el Vaticano, pero que hasta la fecha no han tenido respuesta. Hace 3 semanas estuve con una de las víctimas que acusa a Figari de haber abusado sexualmente de él. Y le pregunté si ya habían tomado contacto con él, ¿no? Y lo que me dijo fue, nadie en estos 4 años me ha llamado, ninguna autoridad eclesial local ni vaticana. Entonces yo me pregunto si el Papa Francisco supuestamente está en una cruzada contra esta lacra de la Iglesia. 4 años, ¿te parece justo que una persona que se ha sentado, le ha costado sangre, sudor y lágrimas escribir su testimonio, revivir esos momentos dolorosos de una etapa de su vida por las cuales ha pasado por psiquiatras y qué sé yo, y la Iglesia no hace nada? O sea, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la caridad? ¿Por qué encubren la verdad? Pedro Salinas fue sodalite e integrante de la primera promoción de jóvenes que se congregó en la Casa de Formación de San Bartolo, allá por los años 80. Salinas asegura que lo suyo no es una afrenta personal.
es una obligación moral, el no callar, denunciar y lograr justicia. Pero insisto, el superior me ha dicho que todas esas cosas han cambiado. Yo quiero creerle, pero la única prueba, la única manera de que demuestre de que las cosas han cambiado en el sodalicium es expulsando a su manzana podrida. Y esa manzana podrida, que es un depredador sexual, se llama Luis Fernando Figari. Martín López de Romaña se integró al Sodalicium de Vida Cristiana cuando era un niño de 13 años y estuvo con ellos hasta los 32. Prácticamente entregó toda su adolescencia y juventud en su búsqueda de ser parte de una comunidad con valores cristianos muy arraigados. Hasta que, según él, se convirtió en víctima de abusos físicos y psicológicos por parte de Luis Fernando Figari. De este tipo, o sea, de abuso psicológico y físico, sí, claro, todos en San Bartolo lo padecimos. ¿Y por parte específicamente de...? De Luis Fernando Figari, vi cosas extrañísimas en él. Viví 9 años en la misma comunidad de él. O sea, lo conociste muy bien. Sí, sí, muy bien. Y es un personaje maquiavélico, es un manipulador con un poder de control de la voluntad ajena impresionante, como no he vuelto a ver, con unas técnicas de sojuzgamiento y seducción muy difíciles de captar en su momento, pero tremendamente eficaces. Y una persona sumamente vulgar en su lenguaje y sumamente violenta e irascible a la hora de tratar a los demás sodalites y a la gente que estaba bajo su mando, ¿no? Incluso de violencia física, o sea, le pegaba a la gente. A mí me pegó 2 veces. ¿Qué te hizo? Una vez me metió un puñete en la nuca porque no había aplaudido en una reunión apostólica que habíamos hecho donde todos cantaban y había que aplaudir y yo no aplaudí. Y otra vez me pegó muy fuertemente con un libro grueso en la cabeza, entre otras situaciones. Martín López de Romaña también tuvo una experiencia intimidante con Luis Figari que prefiere olvidar para siempre. Trató de propasarse, me pidió en una situación en concreto que me quite el pantalón, cosa que con muchísima vergüenza hice, pero tenía que hacer porque era mi deber obedecer a la voz de Dios a través de mi superior. Y como puse, yo creo, tal cara de asustado y contrariado, me dijo, ya, ahí nomás. Pero su intención, obviamente, era verme desnudo, por lo menos. Martín denuncia también que la congregación de Figari tenía una obsesión elitista al momento de escoger a sus integrantes. Era un esquema totalmente racista y elitista. Se prefería con mucho a chicos que fuesen rubios, de ojos azules, de buen apellido, con posibilidades económicas, etcétera, ¿no? También había sodalites que no lo eran, pero no eran los preferidos de Luis Fernando. Durante los 14 años que López de Romaña permaneció en el Sodalicium, vivió gratas experiencias y otras muy duras y violentas en las casas de formación en la playa de San Bartolo. La exigencia física era sumamente fuerte, nadábamos a las 6 de la mañana en invierno, sin wetsuit, durante horas. Me acuerdo que siempre se nos congelaba la mandíbula y salías del mar sin poder hablar y babeando, ¿no? Y te quedabas temblando de frío hasta las 10 de la mañana, ¿no? En otra oportunidad, Figari le hizo un pedido extraño. Por ejemplo, una vez me dijo, me llamó a las 4 de la mañana y me dijo, ¿cuánto te demoras en escribir un libro? Yo tenía 23 años y le dije, nunca he escrito un libro, no tengo idea. Supongo que un par de años, no sé, ¿de qué es el libro? Me dijo, una biografía como de 300 páginas de un santo. Yo le dije, no sé, 1 año, 2. Y él me dijo, bueno, tienes 1 semana, o sea que mañana tienes que tener acá el primer capítulo de 40 páginas. Y durante la semana, a las 4 de la mañana, lo iba a ver y le llevaba las 40 páginas del libro. No dormí, no comí, no recé, no hice nada.
Solo hice el libro. El libro es una porquería, obviamente. López de Romaña conoció de cerca la personalidad de Luis Fernando Figari porque convivió con él y otros jóvenes durante 9 largos años, un tiempo que califica hoy como un encierro, como si hubiese estado en una cárcel. Me costó muchísimo salir, porque no era que me impedían físicamente irme del Sodalicium. Yo me lo impedía porque habían construido adentro de mi cabeza una cárcel, no fuera. Y una cárcel que está dentro de tu cabeza es mucho más poderosa que un muro, ¿no? Salirse era muy complicado. Los que salían eran llamados abiertamente traidores. Dice que no todos tienen su suerte, porque hay otros jóvenes que quieren salir del Sodalicium, pero no pueden, porque cortaron lazos con sus familias y amigos e incluso no estudiaron ninguna profesión. El psiquiatra y psicoanalista Eduardo Gastelumendi fue alumno de Luis Fernando Figari en el colegio. Él, como especialista, describe los rasgos del líder de esta organización y el sistema de captación de sus integrantes. Este es uno de los aspectos más dañinos de un grupo como este, que es una especie de secuestro, entre comillas, voluntario, porque legalmente son jóvenes que aceptan entrar en una vida así, pero que los saca de la sociedad más amplia con frases que son como estimulantes, ¿no? El de Figari hablaba de ser del mundo sin estar en el mundo, o al revés, ¿no? Estar en el mundo sin ser del mundo. Este psiquiatra afirma además que en las organizaciones radicales en las que se reprime la sexualidad se producen este tipo de vejámenes. Los grupos de este tipo, los grupos religiosos, verticales, especialmente cuando hay un tema de represión de la sexualidad, son grupos, yo diría, enfermos. Por más de que hagan obra social, tengan colegios, enseñen, hay algo que no está bien. La sexualidad tiene que entrar en la vida de las personas de una manera más natural, más libre, más placentera, menos pecaminosa, menos reprimida. En el 2010, Rocío Figueroa, una de las integrantes de la rama femenina de esta organización, tuvo el coraje de denunciar las 3 atrocidades cometidas por Germán Doig, el entonces número 2 del Sodalicio, contra 3 jóvenes. Yo fui una víctima de abuso sexual por parte de Germán Doig cuando tenía 16 años. Solamente a través después de muchísimos años descubro que no fui yo la única víctima sexual, sino que Germán había abusado de otras víctimas, y también lo mismo Luis Fernando Figari. También tocó mis partes íntimas mías, a lo que a mí eso me generó muchísima confusión. Me acuerdo que me chocó, me sentí culpable, me sentí mal, me sentí avergonzada, le dije que se detuviera, que no lo hiciera más. Rocío Figueroa no solo exigió entonces detener el pedido de beatificación de Germán Doig en Roma, sino que pidió la renuncia del fundador del movimiento, Luis Fernando Figari, quien la tildó de loca. No ha habido una justicia, no se ha generado, ellos han pedido un juicio canónico contra Figari, y este juicio no se ha realizado porque ellos no han sido llamados a testificar, por lo tanto han pasado 4 años y la causa ha dormido el sueño de los justos, tanto en el tribunal que se hace con de Lima como en Roma. Hoy nadie da razón sobre el paradero de Luis Figari, el hombre que ha sido acusado de abuso sexual por varios exmiembros de su comunidad. Se dice que estaría en Roma en una casa de retiro espiritual. En su vivienda ubicada en San Isidro no saben nada de él. Y las actuales autoridades del Sodalicio, a quienes buscamos para este reportaje, se negaron a pronunciarse sobre este delicado tema. De comprobarse todas las denuncias contra Luis Fernando Figari, su historia solo sería comparable con las atrocidades cometidas en nombre de Dios por agresores sexuales con sotana, como Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo en México, y el llamado cura de los ricos en Chile, Fernando Caradima, a quienes las propias víctimas los acusaron de haberlos violado. La religión, dicen, bueno, hemos crecido en esta religión, esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto, y si este es un grupo religioso, además Figari tiene fotos con el Papa o con los papas, no sé, entonces es casi entrego a mis hijos con confianza. Grave error,
grave error del padre que deja en manos de alguien que no conoce. O sea, es un padre infantil. Es un padre infantil que dice, bueno, eduquen a mi hijo ustedes. Uno tiene que estar presente como padre, en la educación, cercano, atento. El Sodalicium es una organización católica ultraconservadora, muy poderosa, que hoy se ha expandido por el mundo entero. Esta vez pareciera que en vez de buscar la verdad, estarían tratando de sepultarla.